Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versos del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a meditar en esta mañana bajo el tema un templo para Dios. Amén. Es lo que Dios desea y dice en su palabra, que seamos casa espiritual para Él, morada del Espíritu. Por eso el Señor ha trabajado y trabaja en nosotros para que seamos dignos, para que podamos ser un hábitat para el Espíritu Santo. Como dice la carta a los Efesios en el capítulo 3, del verso 14 en adelante, dice que el apóstol Pablo oraba para que Dios le diera a la iglesia, a nosotros, el entendimiento necesario. Y dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Nos constituye en una habitación, en una casa, un templo para Dios. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones y podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la profundidad, la longitud y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento. Es el propósito de Dios, hermano. Amén. Nosotros vivíamos de una manera muy equivocada, muy contraria a la vida de Dios, a la vida que Dios quiere. Era la condición, como dice acá, de nosotros, era muertos en pecado. Dice, y os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos para Dios. Es un espíritu impedido, psicológica y moralmente, para los efectos divinos. La gente dice, no, yo estoy vivo. Ellos tienen existencia. Pero para los efectos divinos están impedidos psicológica y moralmente. Muertos en pecado, dice. Por eso dice que andábamos siguiendo la corriente de este mundo, como los demás, haciendo las cosas que los otros hacían, creyendo todo lo que ellos creían, y esa era nuestra condición. Amén. Mire, por ejemplo, lo que dice en Efesios capítulo 2, ahí mismo, pero en el verso 11 y 12. Mire, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. La Biblia y el apóstol Pablo acá habla de circuncisión y de incircuncisión, refiriéndose a los judíos, el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que tenían un pacto delante de Dios, que todo varón a los 8 días de nacido lo circuncidaban. Y llama incircuncisión a las demás naciones, diferentes a los judíos. Todas las demás naciones eran los incircuncisos. Pero dice aquí que esa circuncisión era hecha con mano en la carne. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza
y sin Dios en el mundo. ¿Sí ven? Esos que llaman la incircuncisión, o sea, los gentiles, los demás naciones o pueblos diferentes a Israel, vivíamos y viven sin esperanza y sin Dios, dice acá. Amén. Alejados de la ciudadanía de Israel, no tenían las mismas costumbres ni las mismas leyes que Dios le había dado al pueblo de Israel, ajenos a los pactos. Por eso era la incircuncisión, porque era un pacto que tenía Dios con los judíos, los descendientes de Abraham. Amén. Y así vivíamos, dice, sin esperanza y sin Dios. Aunque uno abría la boca y decía, no, yo creo en Dios, pensando que eso era suficiente, solo creer en Él. Es que el que no cree en Dios, la Biblia lo llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces nosotros decíamos, sí, yo creo en Dios, y creíamos que eso era suficiente, pero no es suficiente, hermano. No solamente se necesita creer en Dios, sino creerle a Dios, hacer lo que Él dice, lo que su palabra ordena, manda. Amén. Entonces, así se tenga religión y ciertas creencias y filosofías, la Biblia dice que estamos sin esperanza y sin Dios. Y por eso es que aquí dice, en la primera lectura dice, y Él os dio vida a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estamos sin esperanza, sin Dios, muertos para Dios, no aplicábamos para Dios, pero dice, y Él os dio vida, a través de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, nos dio vida. Amén. Porque es que la Biblia dice que Dios es rico en misericordia y envió a su Hijo a esta tierra a rescatarnos, a salvarnos, a darnos vida. Porque estábamos muertos, nos dio vida. Amén. Mire lo que dice en Gálatas capítulo 1, en el verso 4. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo, se entregó. Cuando el Padre dijo, ¿a quién enviaré? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Se dio a sí mismo por nuestros pecados, para limpiarnos del presente siglo, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Sí ven? ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Y Él mismo se entregó para librarnos de este presente siglo malo, que estamos cautivos aquí a voluntad de las tinieblas por nuestro pecado. Amén, hermano. Amén. Mire también Efesios capítulo 4, el verso 17. Mire, pues esto digo y requiero en el Señor, que no andes más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Los gentiles, los demás, los que no han conocido a Cristo, no lo han aceptado ni recibido como Señor y Salvador, están, dice aquí la palabra, andan en la vanidad de su mente, en lo que a ellos les parece, en lo que ellos creen que es así, y tienen unas ideas y unos conceptos muy equivocados a la palabra, ¿verdad? Muy contrarios a la palabra. Pero así vivíamos, y el Señor quiere, y dice que lo requiere. Digo y requiero en el Señor, que ya no andéis más como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andemos más así, hermano. Dios quiere que no andemos, porque somos casa de Dios, somos templo de Dios. ¿Cómo vamos a andar igual a los demás? En orgías y borracheras, en pendencias, en un montón de cosas. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, el verso 3 y 4. Mire, baste ya el tiempo pasado, basta ya el tiempo pasado, Dios, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Ve?
baste ya. Ya Dios no quiere que no andéis más como los otros gentiles, que ande de esa manera, hermano. No es para el pueblo de Dios esa forma de vivir. Amén. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque es que el que se deja llevar de la corriente de este mundo, de este siglo, como dice ahí, en que vivíamos anteriormente, va a desembocar en condenación eterna. O sea, es excluido del cielo y de la presencia de nuestro Dios. No puede contar con que se murió y se fue para el cielo. No, no. La gente, los demás gentiles, como ellos viven en lo que a ellos les parece, entonces para ellos todo el que se muere en paz descansa. Se fue con Dios, se fue con el Señor. Pero la Biblia no asegura eso. La Biblia dice que desemboca a condenación, a perdición. Amén. Miren, 1 Corintios capítulo 6, versos del 9 al 11. Miren, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sí ven? En esa corriente de este mundo, si nosotros vamos allá y seguimos igual, y por eso es que el Señor dice, no andéis más así. El que va en esa corriente dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No puede contar con que va para el cielo si sigue andando como el mundo. Mire, no erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, oiga bien, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de esa lista, hermano. Amén. Y eso que ahí el apóstol no enumera todas las causas, solo algunas. Y dice que no heredarán el reino de Dios. Verso 11. Y esto erais algunos. Eso éramos nosotros en el mundo. Y vivíamos en esa corriente. Esto erais algunos, dice. Mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando creímos, cuando levantamos la mano en algún momento en un culto como este, levantamos la mano y dijimos, yo quiero aceptar a Cristo. Ahí el Señor nos lavó con su sangre preciosa de todos nuestros pecados. Y no solamente nos lavó, nos santificó, o sea, nos puso aparte de los demás. Eso es santificar, separar, poner aparte. Y también dice, y nos justificó. O sea que nos tiene por justos, aunque no lo somos ni lo éramos. Pero Él nos justificó. En el nombre del Señor Jesús, repito, cuando creímos, cuando lo aceptamos. Y por el Espíritu de nuestro Dios, porque el Espíritu Santo aplica la santificación a nuestra vida, la limpieza. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Entonces Colosenses capítulo 3 verso 5 nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Por eso hay que hacer morir esas cosas que éramos anteriormente, pero que ya no debe, y tenemos que hacer que muera en nuestra naturaleza y que ya no deseemos eso, sino que deseemos agradar a Dios. Amén. Entonces dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y vuelve y dice, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es una forma de idolatría. Todo eso hay que hacerlo morir. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por esas cosas, la ira de Dios, mire que el cielo, que en paz descanse. No,
Mire que dice, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, para el cristiano eso ya es pasado, tiempo pasado. Ya no estamos en esas cosas. Ahora la procura es buscar el reino de Dios y su justicia, porque queremos heredar el reino de los cielos y porque somos templo de Dios. Amén. Entonces no podemos vivir, como leímos, conforme al príncipe de la potestad del aire. Hay dos formas de vida: la vida de Dios conforme a Dios y la vida conforme al príncipe de la potestad del aire. Anteriormente, cuando se escribe las escrituras, se creía que la región comprendida entre la tierra y la luna era llena de actividad demoníaca. Por eso dice en Efesios 6 que espíritus de maldad, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, allá, después de la atmósfera terrestre. Por eso la Biblia aquí lo llama príncipe de la potestad del aire. También lo llama príncipe de este mundo. Que el diablo es el diablo, man. Es el príncipe de este mundo. Mire lo que dice Juan 12:31, dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera con la muerte de Cristo. Por eso que Cristo lo dice acá. Pero lo llama, lo reconoce como príncipe. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente hace lo que él dice. Alabado sea Dios. Juan capítulo 14, verso 30 dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El Señor Jesucristo nada tiene que ver con él y él no tiene nada que ver con Cristo. Por eso no puede igualarse a él, ni a la vida de él. Ha sido echado fuera, dice el Señor. Él se cree león, pero no es. El león de la tribu de Judá es Cristo. Amén, hermano. También lo llama la Biblia el Dios de este siglo. Mire, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Al creyente el diablo no es capaz, no puede cegarle el entendimiento. O sea, el creyente, el que cree, entiende las cosas de Dios, la palabra. Pero el que no cree, entonces con ese sí tiene autoridad las tinieblas. Y por eso dice aquí que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Mire que el diablo, que el Señor lo reprenda, tiene como propósito cegar a los incrédulos, a la gente, a los del mundo, a los que viven conforme a la corriente de este mundo y que no creen. Les tiene la autoridad y el propósito de cegar su entendimiento. ¿Y qué es lo que principalmente le interesa a él que no entienda la gente? El evangelio, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Por eso es que la gente lo ve a usted, me va a mí por ahí con la Biblia o haciendo un culto, cantando o simplemente desplazándonos de nuestros hogares para el templo, y la gente, que vea, y empiezan a hablar cosas. Y odian muchos a los cristianos y se desagradan y no les gusta el pueblo evangélico, porque es que el diablo ataca esa parte, esa área. Uno dice, pero ¿cómo no les va a gustar el cielo? ¿Cómo no les va a gustar o agradar a Dios, las cosas de Dios? Si es lo bueno, si es lo que lleva a una persona por el buen camino. ¿Cómo es posible? Claro, porque es que el diablo cegó su entendimiento. No entienden, hermano. Pero si creen, Dios les da sabiduría y entendimiento, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 5,
el verso 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mire la influencia poderosa de las tinieblas. El mundo entero está bajo el maligno. La ventaja es que nosotros, por eso dice aquí, sabemos que somos hijos de Dios. No puede. Con el Hijo de Dios él no puede, hermano. Con el Hijo de Dios que camina conforme a la vida de Dios, que sigue la palabra, que quiere agradar a Dios, que ama a Dios, que busca a Dios, el diablo no puede, hermano. Pero con el que no quiere, está bajo las manos, mire, está bajo, el mundo entero está bajo el maligno. O sea, él es quien impone la corriente de este mundo. Él es el que da ese estilo de vida. Y por eso la Biblia dice que el hombre es esclavo del pecado. Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado, dice la Escritura. Y no se puede liberar a sí mismo, hermano. No puede, es incapaz. Está sometido por las tinieblas. Pero el que viene a Cristo, Cristo rompe las cadenas, hermano. A su nombre sea la gloria. Por hay que vivir como Dios dice, para ser templo de Dios y que no haya influencia de las tinieblas sobre nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Amén. Juan 8:34, mire. Jesús les respondió: de cierto os digo, y el Señor dice 2 veces, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. ¿Ve? Por eso usted y yo tenemos que alejarnos del pecado, hermano. Vivir lejos, a kilómetros del pecado. No consentir con el pecado. ¿Por qué? Porque seríamos esclavos del pecado. Estaríamos bajo el poder del maligno. Amén. Segunda de Pedro 2:19 dice: prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Sea del pecado para muerte o de la vida o del espíritu para vida, hermano. Usted le obedece y se somete a aquel y usted es esclavo de ese. Pero hay que ser esclavos, pero de Cristo. No del pecado ni de las tinieblas, hermano. Ese es el estilo de vida del diablo, hermano. Así es. Sujetos a servidumbre. Amén. En manos de la concupiscencia, que no era parte de nuestra vida. No debe ser parte de nuestra vida. Sí era parte de nuestra personalidad, inclusive. Nuestro corazón, nuestra mente vivía entenebrecida por las tinieblas. Los efectos de la maldad estaban ahí en nuestra mente, en nuestro corazón. Porque no solo es cuestión de emociones, de sentimientos. También incluía el intelecto y la razón. Por eso razonábamos de una manera diferente y por eso el mundo razona de una manera diferente, porque está bajo el dominio y la potestad de las tinieblas. El hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice 1 Corintios 2:14. Son locura. Y le parece raro, hermano. Y no las puede entender ni discernir, porque se deben de discernir espiritualmente, o sea, bajo la influencia del Espíritu. Por eso es que Pedro en su primera carta en el capítulo 4 dice: a ellos les parece cosa extraña que vosotros no corráis en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Por eso es que el mundo trata mal a los cristianos, los odia, nos insultan. Porque a ellos les parece raro cosas. Y esta gente, ¿por qué no le gusta beber? ¿Por qué no le gusta adulterar, fornicar, farrear? Porque esa es la corriente y el estilo de vida del diablo y del mundo. No es el de Dios. Amén, hermano. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, vea, haciendo malas obras,
ahora os ha reconciliado. Qué bueno es el Señor, hermano. Estamos igual. En el mundo éramos igual a los demás, a como están hoy allá afuera, hermano. También nosotros éramos en otro tiempo extraños y enemigos de Dios. Amén. En nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro estilo o forma de vida, éramos extraños haciendo malas obras. Todo lo que le agradaba al mundo, no queríamos quedar mal. Inclusive hoy en día, ay, mira esta anticuada mojigata, tonto y cosas que nos dicen, ¿cierto? Les parece cosa extraña. Pero el Señor nos ha reconciliado. Amén. Porque pesaba sobre nosotros, hermano, la ira de Dios. La ira de Dios pesaba sobre nosotros y el Señor quería y ha querido siempre salvar al hombre. Amén. Por eso Dios hizo un cambio, Dios tiene un plan. Dios se propuso algo especial con el hombre, hermano. Mire el cambio que Dios realiza, mire, Efesios 2, del 4 al 10, miren. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia, por la misericordia de Dios. Amén. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mano, por eso que uno tiene que ser agradecido con el Señor. ¿Cómo va a seguir uno igual y compartiendo con el mundo y deseando las cosas del mundo y los placeres cuando Dios hizo lo que hizo por nosotros? Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Mire, don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Ve? Ya no andéis más como los otros gentiles. Ahora dice, creó buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Ahí es que hay que andar, hermano. Amén. Y poder ser templo de Dios y poder heredar el reino de los cielos. Amén, hermano. Efesios 2:13. Hay un poquitico más bajito, mire. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí ve? ¿Cómo vive el mundo con respecto a Dios? Vive lejos de Dios. Nosotros también vivíamos lejos, pero Él nos hizo cercanos. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. No fue en vano que Cristo murió en la cruz. No fue un despliegue o una demostración de sufrimiento y de valentía. No. Fue para limpiar nuestros pecados y darnos vida eterna, que Cristo derramó su sangre en la cruz. Y cambió nuestra condición. Y nos coloca en lugar de privilegio, hermano, a compartir con Él su trono allá en el cielo. Y mientras tanto nos incluye en ese proceso salvador del resto del mundo, a través de su muerte, resurrección y ascensión al cielo. Él fue el primero, resucitó, así vamos a resucitar muchos. Amén. Ascendió al cielo, los apóstoles lo vieron subir. Ese mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismo vendrá. Y cuando Él venga, nosotros también vamos a subir.
A su nombre, gloria, hermano. Pero tenemos que ser templo de Dios. Tenemos que vivir para eso. Amén. Romanos capítulo 6, verso 3 al 11. Miren, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Si ve que somos partícipes, Él nos incluyó no solo en la muerte, sino en la resurrección. Somos muertos al mundo y tenemos una nueva vida para Dios. Mire, somos bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo de pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Por eso Cristo murió en la cruz. Amén. Le quitó el poder al pecado, hermano. Y nosotros tenemos que morir con Él también. Y si morimos con Cristo, verso 8, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque al haber muerto al pecado murió una vez, mas al vivir a Dios vive. Así también nosotros, oiga, hermano, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, pero vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo que sufrió Cristo, lo sufrimos nosotros también. La diferencia es que Él lo sufrió en carne y hueso, hermano. Murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. En cambio nosotros, si aceptamos a Cristo, si aceptamos ese sacrificio que fue hecho por nuestros pecados, entonces creemos, lo confesamos como Señor, y ahí estamos muriendo y resucitando para vida eterna, hermano. A su nombre sea la gloria. Qué bueno es. Él fue el que lo hizo todo por nosotros, en lugar nuestro. Nosotros lo que necesitamos es simplemente creer y aceptar. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, hermano. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí ven? Vivimos en esta tierra todavía, pero vivimos no conforme a la carne, sino conforme a la fe del Hijo de Dios, conforme a Cristo, como Él cree. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Filipenses 3:10: a fin de conocerle y la virtud de su resurrección y la participación de sus padecimientos en conformidad a su muerte. Mire que estamos incluidos ahí, en su muerte, en su resurrección, en su nueva vida. Amén, hermano. Colosenses 2:12: sepultados juntamente con Él en el bautismo. Por eso dice la palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque aquí dice: sepultados juntamente con Él en el bautismo. Cuando nosotros nos sumergen en el agua, está simulando la muerte y una nueva resurrección cuando somos levantados. Muerte al pecado, vida para Dios. Amén. Sepultado juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él
por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Dios lo levantó de los muertos. Y a nosotros también es como si nos levantara de la muerte que sufrimos al mundo y al pecado. Amén. Eso lo simbolizamos con el bautismo. Por eso es necesario, hermano, que uno procure agradar a Dios y dar ese paso de fe al bautismo. Amén. Aleluya. Y todo eso lo hizo el Señor por las riquezas de su gracia. ¿Ve? No es por méritos nuestros. Es que yo era muy buena gente, yo me manejaba muy bien. No es por eso. Es por las riquezas de su gracia. Nos salvó, no por obras, dice allá en Efesios, no por obras, pero sí para obras. No por, pero sí para. La salvación no depende de las obras, sino de la fe, pero sí está orientada hacia el bien obrar, a una conducción de vida diferente. Amén. El árbol da buenos frutos cuando está vivo y sano, y estará vivo y sano por su raíz, que extrae la savia de la tierra, ¿cierto? Un árbol que tenga raíces profundas y que extrae la savia va a estar vivo, va a estar sano, frondoso, verde y dará fruto. Pero resulta que las buenas obras son los frutos y la raíz es la fe en nosotros. Amén. A su nombre gloria. Por eso es que dice, para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Y si estamos arraigados a Cristo, entonces se va a poder, hermano. Porque Dios al salvarnos nos coloca en ese buen camino. Él nos ubica ahí en el camino. Amén, hermano. Nos da buena luz por su palabra, por su espíritu. Y nos proporciona buenos pies para caminar bien. O sea, Él obra una regeneración y un cambio pleno y total en nuestras vidas, si nosotros queremos, si nos ponemos en sus manos. Amén. A su nombre sea la gloria. Romanos capítulo 2, verso 25. Nos muestra que nosotros éramos un pueblo gentil en la carne, que no llevaba en el cuerpo la marca del pacto divino. Mire, porque la circuncisión a la verdad aprovecha si guardarais la ley. Mas si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. De manera que si el incircunciso guardare la justicia de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión por circuncisión? Y lo que de su natural es incircunciso, si guardare la ley, no te juzgará a ti que por la letra de la ley y por la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, lo que a Dios le interesa no es el título o el nombre de que es incircunciso o gentil, o que es israelita o circuncidado. No, a Él lo que le interesa es la vida que llevamos, lo que se hace, cómo se vive. Amén. Porque dice aquí el verso 28, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, vea, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no es de los hombres, sino de Dios. En espíritu, no de letra, no de decir, de hablar. Yo soy cristiano, yo voy para el cielo, vea, yo tengo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero ¿cómo vivimos? ¿Cómo es nuestro proceder? Nuestro hablar, ¿cómo es? Eso es lo que a Dios le importa,
que sea de corazón, que se lleve en el corazón. Se lo exigía a los judíos y se lo exige a la iglesia. Primera de Corintios 7:19, mire, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Amén. Aleluya. ¿Qué nos sirve? Sí, yo soy templo del Espíritu. Sí, será verdad. Para el Señor nada es si no hay observancia de sus mandamientos. Gálatas 5:6 dice, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Usted sabe qué trajo a Cristo a este mundo a morir por nosotros? El amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio porque amó. Si usted no ama a Dios, si no ama su palabra, si yo no amo a Dios, si no amo no soy capaz de dar, toda la vida va a ser palabras no más. Amén. Colosenses 2:11, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por las manos, mire, en el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne con la circuncisión de Cristo. Somos circuncidados, pero en el espíritu. Desaparece el prepucio de pecado del corazón. Ahí en el capítulo 3, verso 11 dice, donde no hay judío ni griego, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni excita, siervo ni libre, no hay nada de esas diferencias, mas Cristo es el todo y en todo. Lo que vale es usted y yo ser de Cristo, estar cobijados por su gracia. Como dice el Salmo 90, el que habita al abrigo del Altísimo es el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Pero usted queriendo vivir de una manera diferente por allá haciendo lo suyo y quiere decir, yo estoy bajo el abrigo del Altísimo. No, señor. Habita bajo el abrigo del Altísimo el que se mete a la sombra a vivir como Dios dice, a agradarle en todo. Estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora queremos, o ahora somos salvos y llenos de esperanza por Cristo Jesús, hermano. En el mundo estábamos lejos y extranjeros y ahora en Cristo estamos cercanos. Tenemos privilegios que no tiene el mundo. Nosotros sí podemos decir, cuando muere un cristiano podemos decir, en paz descansa. Se fue a la presencia del Señor. El mismo Dios dice, descansarán de sus obras. Amén. A su nombre gloria, porque tenemos privilegios por estar en Cristo, por procurar agradarle y ser templo de Él. Nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Amén. Efesios capítulo 2, verso 14 dice, porque Él es nuestra paz. Mire que aquí hay una cantidad de privilegios del cristiano, mire, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, o sea, de los judíos y de los gentiles, hizo un pueblo, la iglesia, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, mire el propósito de Cristo morir en la cruz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, ya no.
y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Tenemos entrada, hermano. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mire, hermano, hijos de Dios, de la familia de Dios. Ya no de las tinieblas ni del mundo, somos de la familia de Dios. A su nombre sea la gloria, hermano. Edificados, mire cómo se va edificando, mire, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, la iglesia, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es el propósito, que nosotros seamos templo de Dios, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En nosotros hay un espíritu que no hay en el mundo, man. Ellos no lo tienen, porque el espíritu no entra en cualquier vaso. Por eso hice un templo santo en el Señor. Uno no es capaz de ser santo por sus propios medios, pero en el Señor sí. Él nos separa. Templo santo. Entonces mire todo lo que nos promete, hermano. Paz, estar con Él, ser templo, andar en el Espíritu, la paz del alma, porque Él es nuestra paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos da paz y nos dice que vamos a darle paz, a reconciliar al mundo con Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Mire, había en el templo judío una parte que se llamaba el atrio de los gentiles, donde podían llegar los gentiles, las demás naciones diferentes a Israel. Pero había otra parte que era la de los judíos, y había un muro en el que había una inscripción en griego y en hebreo, los dos idiomas de ese tiempo, que prohibía bajo pena de muerte la entrada a todo extranjero o gentil, allá en la parte de los judíos. Esa fue la que el Señor derribó con su muerte en la cruz. Eso nos señala la condición en que se vivían los gentiles con respecto a Dios, y en la que vivimos nosotros ahora, o vivimos en otro tiempo con respecto a Dios, que era ajenos de la vida de Dios y ajenos al privilegio de hoy, porque dice que derribó la pared intermedia que nos separaba. Él quitó eso. Ahora podemos entrar a la misma presencia de Dios en el Espíritu. Amén. Los mandamientos expresados en ordenanzas, rudimentos del mundo, eso pasó. Amén, hermano. Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Él colocó en la cruz, hermano, con su muerte, todo lo que nos era contrario, lo que nos condenaba, lo que nos hacía lejanos, lo que nos impidía el acceso a Dios. Quitó esos decretos, lo clavó en la cruz y nos dio libre acceso. Amén. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Hay que andar ahora según Cristo. Gálatas 4:3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Allá. Colosenses 2:20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo,
¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Sí ven? Si ya hemos muerto, ¿para qué vamos a continuar en eso? Amén, hermano. Ahora somos miembros de la familia de Dios, lo leímos, ¿verdad? Familia. Habla de hogar, de casa. La iglesia es ahora un santuario sagrado o lugar santísimo donde no podíamos entrar los gentiles, solo entraba ya el sumo sacerdote y al lugar santo los otros sacerdotes. Allá el gentil no podía. Pero ahora tenemos nosotros el acceso. Ahora somos templo para Dios. Amén. Somos un templo para Dios, hermano. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén, hermano. Mire, ahí mismo, Primera de Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? No nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no. Ya Cristo nos compró con su sangre. Ahora usted no puede decir, como decíamos primero, yo soy libre y hago lo que me da la gana. No. El Señor le dijo a Pedro cuando era joven, o sea, antes, te ceñías e ibas donde querías, pero ahora otro te ciñe y te lleva donde tú muchas veces no quieres. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria, hermano. Cristo es el único fundamento, hermano. La roca eterna. Amén. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Aleluya. Piedras vivas, rocas vivas, hermano. Cristo es el único fundamento, la roca eterna. No quiere decir que los apóstoles y profetas sean fundamento o parte de él, sino sus escritos, la palabra, los que ellos nos dejaron, los escritos, el mensaje que predicaron. Como confesó el mismo apóstol Pedro en Mateo 16, dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y mire lo que dice el Señor, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No quiere decir que Pedro sea una roca, no. Tú eres Pedro. Esa palabra en griego o en arameo es piedra pequeña. En cambio, roca, Petros, es Cristo, que es la roca eterna. Entonces, ¿en cuál fundamento o en cuál roca iba a edificar el Señor la iglesia? En lo que Pedro expresó. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era la roca. Él es la roca. Él es el fundamento principal. No Pedro. Pedro contribuye, Pedro aporta y se une a esa edificación. Es con el fundamento, o sea, con la palabra, con el mensaje que nos dio, juntamente con otros apóstoles y nosotros mismos que le predicamos al mundo el mensaje de salvación. Esa es la roca sobre la cual se edifica la iglesia, el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Así como Abraham le dice al rico allá en Lucas capítulo 16, le dijo al rico aquel, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. ¿Qué se estaba refiriendo? A los escritos de Moisés, a los escritos de los profetas, que esa era la roca. Sobre ellos tenían que fundamentarse la palabra de Dios. Amén, hermano. Por eso Pablo en Primera de Corintios capítulo 3 verso 5 dice, ¿quién pues es Pablo? ¿O quién es Apolos? ¿Sí ve? ¿Quiénes somos nosotros los apóstoles? Como queriendo decir, nosotros no somos ningún fundamento, el fundamento es Cristo.
Nosotros, ¿qué dice? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Dice, ministros por los cuales habéis creído, cada uno conforme a lo que el Señor dio. Ministros, simplemente ministramos la palabra, el mensaje, el concepto, la roca. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. Pero hablamos del Cristo el fundamento y nosotros hablamos del fundamento. Gálatas 1:6. Mire verá. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. ¿Sí ve? El fundamento no es lo mismo que el mensaje, que Cristo. Cristo es el fundamento. Amén. Él es la roca eterna. Y nosotros aportamos con el mensaje, el evangelio, mire, a otro evangelio, el cual no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os predicare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Palabras fuertes, hermanos, del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo. Son palabras de Dios. Amén. A su nombre sea la gloria. Y es ese mensaje llevado a la práctica, puesto por obra, que nos hace a nosotros templo para Dios. Amén. Todo el mensaje del evangelio, hermano. Nosotros escogemos si queremos vivir para Dios o si queremos vivir para la corriente de este mundo. Cristo hizo el trabajo. Cristo murió en la cruz. Cristo derramó su sangre. Cristo nos perdonó. Cristo nos salvó, nos da vida eterna. Pero usted decide a la final qué camino coge.